Saben que hay algo que yo realmente admiro de las Escrituras. Por supuesto, todo es para admirarse de las Escrituras porque es la palabra inspirada de Dios, dada tantos años atrás al hombre. Dios utilizó entre 35, 40 diferentes escritores para dejarnos esta palabra. Pero algo que me gusta y admiro de las Escrituras es que no solamente nos dicen las cosas buenas de los hombres, de esos grandes hombres de fe. No solamente nos hablan de los aciertos, de las victorias, pero también nos habla de los fracasos, nos habla de los errores, nos habla de las caídas de estos hombres también. Y hoy día quiero tocar un pasaje muy conocido, 2 de Samuel capítulo 11, pueden abrir. Si hay alguien que le falte Biblia, por favor, hoy día van a usar la Biblia. Así que si hay alguien que le falte Biblia, levante la mano, lo sugiere, le van a regalar una. Ahí la hermana Teresa necesita una. ¿Alguien más? La hermana Rosa también. Las digo todo por nombre, ¿eh? Otra para la señora de atrás. 3, por favor, entonces. 3 o 4. Muy bien. Y vamos a abrir entonces en 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Como les decía, es un pasaje bien conocido. Nos habla acerca de la caída de David. Y no solamente la caída de David como consecuencia de tener relaciones con una mujer casada como Betsabé, sino que también nos habla de las consecuencias que esa caída tuvo en este hombre. Y sabes, la palabra del Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y por ahí cuando yo digo eso, lógico, las Escrituras nos dicen, es algo que yo no sé a ustedes, pero a mí me provoca un poquito de terror, si se quiere. Porque acá nos dice, ¿cierto? Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Nos habla del cuidado que tenemos que andar, ¿no? Y sobre todas las cosas del temor a Dios. Del temor a Dios. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios justamente. Así que, si bien es un poco aterrador el pensar que, bueno, lo que voy a sembrar es lo que lo que voy a cosechar es lo que estoy sembrando, es también alentador pensar que tenemos a un Dios que tiene un corazón lleno de justicia y que el día de mañana toda rodilla se doblará, dice, delante del Señor. Así que las cosas buenas o malas vamos a tener que dar cuentas delante de ese Dios que es un Dios justo, el Rey justo. Entonces ahí, abriendo la Biblia entonces en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, comienza este pasaje diciendo lo siguiente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Padre eterno, queremos en esta tarde con temor y temblor, Señor, llegar a tu presencia, darte gracias por este tiempo y suplicarte, Señor, que en este día nos hables, que cambies todo aquello que tienes que cambiar en nuestro corazón, que cada día podamos acercarnos más a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Háblanos en este día, humildemente te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me llamó mucho la atención esa frase, aconteció al año siguiente, el tiempo en que salen los reyes a la tierra, ¿cierto? Estaba leyendo un artículo muy interesante que nos habla acerca de Israel. Y saben que Israel en el tiempo del Señor, como después también, hasta en la actualidad, los generales van a la guerra. Los generales, los de alto cargo del ejército de Israel, van a donde está en el frente de batalla también. Hoy en día eso no se ve, porque los generales todos están en el centro de comando,
tal vez muy lejos del centro de batalla, y manejan ahí con algunos botones, ¿cierto?, dando las órdenes y nada más. Bueno, en Israel todavía los generales van a la guerra. Y acá nos dice entonces que David se quedó en su palacio. No fue a la guerra cuando todos los reyes iban a esa guerra. Ahora, también leí acerca de un término muy interesante que me llamó la atención. Se llama The Disease of Victory, es decir, la enfermedad de la victoria. No sabía cómo traducirlo, pero creo que es la mejor manera. La enfermedad de la victoria. Y sabe que cuando miraba esto, la enfermedad de la victoria se ha producido y se produce en los países que han tenido mucha, valga la redundancia, victoria, que han ganado muchas batallas, y entonces llegan a tener una cierta confianza en sí mismos, ¿no? Se sienten seguros, son un poco soberbios, y a eso es lo que se le llama la enfermedad de las victorias. La primera vez que se escuchó hablar de esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a Japón. Japón, ¿se acuerdan cuando atacó acá a Pearl Harbor en Estados Unidos, en la costa oeste? Después Japón había tenido una serie en el sudeste de Asia, una serie de victorias. Después tuvo en el Pacífico también. Y Japón se sintió muy orgulloso, Japón se sentía bien firme. Y tuvo justamente esa enfermedad de la victoria, como le llaman ahí, hasta que nos dice la historia, en la batalla de Midway en 1942, cuando lo atacan y terminan con 4 portaaviones de los japoneses hundidos, y bueno, un poquito más adelante, en 1945, ya se humilla totalmente al pueblo, a Japón, y es cuando tiran la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki en 1945. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque hay un libro, y está en internet, se puede comprar, escrito por James Dunnigan y también por Raymond Macedonia, titulado ¿Cómo hacerlo bien? Ese es el primer título. Y como subtítulo dice, titulado ¿Cómo hacerlo bien? Las reformas militares de Estados Unidos desde Vietnam hasta la Guerra del Golfo y más adelante. Ahora, este libro, ¿por qué hago mención? Porque este libro declara 3 síntomas, 3 efectos de esa enfermedad de la victoria. Y esos 3 efectos son arrogancia, en primer lugar, complacencia y también patrón establecido de lucha, es decir, rutina. Cuando el ejército va ganando, en primer lugar, arrogantes, ya se sienten seguros, hay complacencia en eso y siempre hacen lo mismo, ¿cierto? Vamos a la batalla. Ahora, 3 puntos que contribuyen a esa enfermedad de la victoria. Y eso es justamente lo que vemos en el capítulo 11, cuando hablamos de este rey David. Israel había experimentado tantas victorias, venía victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, pero eran todos por mano de Dios. Dios le estaba dando la victoria, hasta que David entró justamente en esa enfermedad de la victoria. Y en cierta arrogancia, David, complacencia y rutina, diciendo, siempre estamos ganando, siempre vamos a ganar. Entonces me voy a quedar tranquilo. Total, la rutina es que vamos, pom, 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 terminamos. ¿Se dan cuenta? La enfermedad entonces de la victoria. Ahora, en el capítulo 11 se nos habla de la mayor guerra o la mayor batalla que David tuvo que enfrentar. Y sabe, esa misma batalla que David tuvo que enfrentar es la mayor batalla que tú y yo podemos enfrentar y que, por cierto, enfrentamos cada día. Porque la batalla más grande de David no fue Goliat. La batalla más grande de David no fueron los filisteos ni los amonitas. La batalla más grande de David fue la batalla contra su propia carne. Y sabes que la batalla más grande que nosotros lidiamos cada día es justamente la batalla con nuestra propia carne. David en este tiempo, para ubicarnos, estaba más o menos en la mitad del reinado. David tuvo un reinado de 40 años. Acuérdense que era el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá,
esas dos partes estaban unidas. Eso era Israel. Después del cuarto rey se viene a dividir, ¿cierto?, en el reino del norte y el reino del sur. Pero David tenía más o menos, en la mitad de eso, él tenía aproximadamente se calcula unos 50 años. Es decir, que era un hombre experimentado. No es que esto, y por qué hago mención, no es que esto le sucedió cuando David tendría que ser a sus 18, 20, 25 años que andan, ¿cierto?, con las hormonas por ahí dando vuelta, y podría haber dicho, bueno, un tipo poco experimentado. No, David estaba muy experimentado y muy consciente entonces en el momento en que pasó esto. ¿Por qué? Bueno, justamente por la enfermedad de las victorias, porque él se creía muy seguro. Él se creía casi invencible en ese tiempo. Ahora, no me malinterprete porque no estoy apuntando, ¿cierto?, con el dedo contra David. Una vez más, la tentación es algo, o las tentaciones son algo que nos pueden atacar y, por cierto, las enfrentamos todos los días, de uno u otro grado, de una u otra manera. Uno piensa tentación y piensa solamente que es la tentación sexual. No, hay tentación en todo sentido. Yo puedo sentirme tentado a alabarme y a que me alaben. Puedo sentirme tentado a robar algo. Puedo sentirme tentado en muchas maneras. Lo cierto es que las tentaciones nos atacan en cada momento de nuestra vida. Y no es para apuntar a David, porque de nuevo todos tenemos eso. Así que si alguna vez piensan, cuando miramos este pasaje, pensamos, no, esto no me va a pasar a mí. No, esto le pasó a él, pero yo estoy seguro que a mí no me pasa. Bueno, ten cuidado porque justamente una mentalidad orgullosa, cuando uno piensa que no, ahí es cuando más débil estás. Piensa en algo, el orgullo siempre viene antes de la caída. Si no, mira a Satanás. Si no, mira a Adán y Eva. Si no, mira tu propia vida. Si el orgullo no siempre está antes que nuestra caída. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Porque Satanás conoce muy bien el orgullo nuestro. Conoce el orgullo por los 6.000 años de humanidad ya. Y él sabe cómo trabajarlos allí. Y es bueno entonces, antes que nada y como preludio, ¿cierto?, a lo que vamos a ver hoy día, es bueno leer este pasaje con humildad, con plena humildad, y recordar que si nosotros andamos bien es por la gracia de Dios. Que si nosotros podemos decirle no a las tentaciones es solamente por la gracia de Dios. Recordar ese terrible pecado de adulterio que tal vez alguno de ustedes lo ha pasado, que tal vez alguno lo está pasando. Y lo que estoy diciendo acá no es para humillarte, no es para hacerte sentir mal, sino por todo lo contrario. Como dije anteriormente, todos nosotros podemos caer. Mire que ninguno cree que está muy firme, porque aquel que cree estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. Pero el asunto es que todos, y yo en eso tengo plena certeza. No sé qué piensan ustedes, pero yo tengo plena certeza de que nosotros, con las condiciones necesarias, y si se dan las condiciones, potencialmente todos podemos fallar en el adulterio y en cualquier otro pecado. Ahora, mira, pastor, ¿qué pasó? Bueno, tenemos que estar firmes en el Señor, porque las tentaciones vienen de todos lados. Ahora, mirando entonces, voy a leerles allí Segunda de Samuel, capítulo 11, y entonces voy a leer los 5 primeros versículos y después entonces vamos a seguir con esto. Dice, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron,
Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Qué pasaje, ¿eh? Una vez más, David está en el lugar y en el tiempo equivocado, erróneo ahí, porque él tendría que estar en la guerra en este momento, haciendo lo que los reyes hacían, que era justamente yendo a la guerra. Pero no, él estaba tranquilo en su palacio, disfrutando de esa enfermedad de la victoria. Y el primer punto entonces que quiero ver, me van a disculpar hoy día porque tengo un dolor de garganta bárbaro, es que la tentación necesita la primera oportunidad para convertirse en pecado. La tentación solo necesita una pequeña oportunidad para convertirse entonces en pecado. La tentación de por sí no es pecado, ¿saben? La tentación de por sí no es pecado. Todos somos tentados, pero no todos necesariamente tenemos que pecar. Es más, recuerdan ustedes que después de que el Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, nos dice la palabra que vino el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, y lo tentó al Señor. Pero el Señor no cayó en pecado. Así que ojo con eso, el asunto es no caer en pecado. Pero David cayó. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar donde no tenía que estar, en primer lugar, en vez de estar en la guerra. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en lo que decimos y en lo que hacemos. Tenemos que reconocer la vulnerabilidad la debilidad que cada uno de nosotros puede tener para pecar. Porque oportunidades hay muchas y tenemos que tener mucho cuidado. Y David no fue cuidadoso en esto. Hay un viejo refrán que dice, las manos ociosas son el taller del enemigo. Las manos ociosas, las manos que no tienen nada que hacer, son el taller del enemigo. Cuando tienes tiempo y no usas el tiempo, entonces sabiamente, acercándote al Señor, no te acercas al Señor, bueno, tienes tiempo entonces, ahí es donde la tentación entra también y puedes pecar. Y hay que tener tanto cuidado con eso. Y nos hace a nosotros vulnerables. Y ojo con bajar la guardia, porque la palabra del Señor siempre dice, sed sobrios y orad. Sed sobrios, estar atentos. ¿Por qué? Porque en el momento en que bajaste la guardia, en el momento que te descuidaste, ¡pum! Ahí entró entonces la tentación y de la tentación al pecado. Escucha, tu espíritu, si todos han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, tu espíritu ha sido redimido. El espíritu del creyente ha sido redimido, ha sido comprado por la sangre de Cristo. Pero resulta que ahora que yo soy creyente, mi cuerpo no ha sido redimido. Mi cuerpo no está redimido. Va a llegar un día, ¿cierto?, cuando venga el Señor, y espero que sea esta tarde nomás, apenas termina la predicación que venga, que el Señor venga y podamos estar con Él, ¿cierto? En ese momento, ¡pum!, abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo, nos dice la palabra que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Pero por ahora el cuerpo no está redimido. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de que yo aceptara a Cristo, yo vivía en la carne nada más. Entonces, ¿la carne qué quiere? Bueno, quiere satisfacer el mismo yo, la misma persona. Pero ahora que conozco a Cristo, ahora que mi espíritu ha sido redimido por Cristo, entonces quiero ahora vivir para Cristo. Pero resulta que la carne no, la carne me dice, no, yo quiero vivir para mí. Y entonces tenemos esa lucha que la Biblia lo repite cantidad de veces, que tenemos esa lucha entre el espíritu y la carne y el espíritu. Y es una lucha constante, es una lucha a cada momento que tenemos entonces por tratar de hacer las cosas. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo cuando dijo? Estaba hablando ahí en el capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos, es precioso, ya lo estuvimos estudiando los miércoles. Pero dice Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Pablo ya llegando a un momento en que ya no daba más. Y él dice, todo aquello que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y estaba luchando, ¿cierto? Ahí mostrando
la lucha entre la carne y el espíritu y la carne. Y entonces llega un momento donde este hombre dice, pero miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo no redimido? Pero no queda ahí, porque si no sería muy frustrante y muy triste. Pero él continúa diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a la gracia y misericordia de Dios, que ahora puedo decirle no al pecado, no a las tentaciones. Ahora, déjeme hacer un pequeño paréntesis con respecto a ese versículo. Porque muchos creyentes toman ese versículo para decir, mira, pequé porque es la carne me lleva a pecar, no puedo hacer nada. Hasta el apóstol Pablo hizo eso. Hasta Pablo pecaba y hacía lo que no quería. No, Señor, no te equivoques, pero una teología terrible esa. Mira el versículo 25, lo que dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en Cristo murió en la cruz y Cristo venció la muerte y venció el pecado. Y Cristo cuando se fue envió el Santo Consolador, el Paracleto, el Espíritu de Él. Y ahora en nosotros, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y si tenemos el Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta cómo es? Tenemos una batalla cada uno de nosotros, cada día. Alguien dijo estas palabras. Las grandes batallas no vienen cuando estás ocupado, sino cuando estás aburrido. So boring. ¿Cuánto dicen así, no? Los chicos, estoy aburrido. Bueno, ahí agárrate. Pablo exhortando a las jóvenes viudas. Lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Todo lo que no sea Samuel está ahí en la pantalla, así que no se va problema. 1 de Timoteo 5, 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Claro, no tenía sobrada tiempo. Y no solamente ociosas, y esto lo dice Pablo, no lo digo yo, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Qué tal? David se toma un descanso y él dice, no voy a ir. Un descanso, sabes que es bueno. Es más, el Señor quiere que nosotros descansemos. 6 días trabajamos, un día descansamos. ¿Para qué? Porque el descanso en realidad es muy bueno, no solamente porque lo dedicamos al Señor, pero nos hace bien física, emocional, espiritualmente. Nos hace muy bien el descanso. Pero el problema es cuando tenemos demasiado descanso y no aprovechamos bien el tiempo. Pero algo aún más, lo dice el versículo 2, al caer la tarde, miren cómo usaba el tiempo, no sé si ustedes ven esos detalles, pero miren cómo usaba el tiempo David. Dice al final del versículo 2, al caer la tarde, es decir, cuando está oscureciendo ya, se levantó David, ¿de dónde? De su lecho. Ahora piensa esto, estaba oscureciendo cuando David se estaba levantando de dormir la siesta. No estaba usando bien el tiempo. No estaba orando como Daniel, ¿se acuerda? 3 veces al día. No estaba consagrado, no, estaba durmiendo. Ahora uno puede decir, bueno, pero si estás acá en Canadá y nosotros sabemos que si venimos del trabajo y venía a las 2, 3 de la tarde, te dormí una siestita hasta las 4, pleno invierno, cuando quería acordar está oscuro afuera, ¿o no? Bueno, déjeme decirte algo, esto lo dice bien claro, era en primavera. Y no era Canadá, sino era Jerusalén. Y en Jerusalén, en primavera, oscurece a las 7 de la tarde. Así que le saqué todo al pobre David, Pero entonces acá lo que nos está diciendo es que estaba durmiendo muy tranquilo. Y fíjese versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. De Sara, dice la palabra, la esposa, ¿se acuerdan de Abraham? Dice que era una mujer hermosa. De la hija del mismo David, dice que era una mujer hermosa. Pero solamente en este pasaje he notado que la Biblia dice es una mujer muy hermosa. Esta mujer era
muy hermosa, no sé qué otra, espectacular. ¿Eh? Por eso es que fue tentado. Ahora, no me malinterpreten esto, por favor. Cuando nosotros vamos a Génesis, creo que capítulo 31, ¿no? Génesis, cuando habla de José, dice que José fue tentado, ¿no? que tuvo, sí, la tentación, el problema con la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? Pero en las Escrituras no dice que la mujer de Potifar era bonita, no dice que la mujer de Potifar era fea. ¿Y sabes por qué José no cayó en tentación? Porque las feas no tientan a nadie. Solo la mujer hermosa la que tienta. Ya me voy a poner... Ustedes son todas hermosas, no se hagan problema. Por la duda tengo que aclarar eso porque si no ya se me va. Pero Betsabé, hablando en serio, Betsabé dice que era una mujer muy, muy hermosa, por eso fue tentado. Ahora, él dice que estaba en el terrado. Bueno, ¿qué pasa? Yo tuve la bendición de conocer lo que era la Torre de David, y es cierto, puede uno estar muy alto, y Jerusalén, no se imaginen que es Hamilton. Nosotros acá de Hamilton, de la montaña, podemos ver, ¿cierto?, toda la ciudad. Bueno, esta es una ciudad chica, no es tan grande. Entonces, desde ahí arriba, obviamente, este hombre podía ver. Y eso es lo que... ¿Y las mujeres qué hacían? Bueno, las mujeres justamente se bañaban en lo alto para que no la vieran las otras personas. Ahora justo estaba, ¿cierto?, el palacio del rey ahí, y el rey dando vueltas por ahí. Ahora, el asunto, y vamos a ver varias cositas de esto, dice que David vio a una mujer hermosa. Y el asunto de ver a una mujer muy hermosa o hermosa no es tentación. El asunto es cuando ya empiezo, ¿cierto?, a codiciar esa hermosura. Ahí se hace la tentación. Pero el mirar no es tentación. Es como dijo, y lo hemos estudiado todos aquellos que hicieron el discipulado de vida abundante, sale ese refrán: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza. Las tentaciones van a estar. Lo que yo puedo evitar es que caer entonces en esa tentación. El pecado no está en mirar, sino el pecado está en codiciar, en desear. Y en este caso, un hombre cae en pecado, que es David. Pero por favor, y con todo respeto, ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón. Pero por favor, mujeres, traten de ser parte de la solución y no traten de ser parte del problema. Porque es cierto, y esto se los digo bien en serio, es cierto que cuando una mujer se viste ya despampanante y muy provocativamente, ¿cómo va a ser el hombre para no mirar ahí? El hombre va a mirar. Entonces, si quieren ayudarnos, entonces, en ese sentido, bueno, vístase bien, con cordura, como dice la palabra del Señor, no mostrando parte que no tiene que mostrar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y una de las debilidades, y mire, yo les hablo como si fuera un papá y les hablo como hermanos que somos. Una de las debilidades que tienen los hombres es que les gusta mirar, o nos gusta, debería decir. Y el hombre de por sí en la mirada ya siente placer. Es una de las cosas diferentes. ¿Por qué se creen ustedes que tantas veces y la mayor cantidad de tipos metidos en la pornografía, por ejemplo, son hombres? ¿Por qué se creen que los hombres son los que más... Ojo, con que hay mujeres también que practican la pornografía. ¿Pero por qué? Bueno, porque el hombre siente placer en mirar. ¿Qué debería haber hecho David en ese momento? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Bueno, lo mismo que hizo José, hablando en serio con José. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, huyó. Dice ahí en Génesis 39, versículo 12. Génesis 39, versículo 12, dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Frente a la tentación, hermanos queridos, tenemos que huir. Frente a la tentación no puedo pararme estoicamente y decir, yo soy fuerte, yo puedo. No, frente a una tentación tenemos que salir corriendo,
Por eso 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice lo que recién les decía. Así que el que piensa estar firme, que piensa que no va a caer, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. O como dijo Job, a mí me encanta Job. En Job capítulo 31, versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos. Y me gusta porque este hombre ya habíamos hablado hace poquito de él. Hice pacto, me quedé de acuerdo, voy a consagrar mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y si pasa una virgen por ahí, miro para el otro lado, dice Job. No me concentro en mirar allí. Y David de por sí era un tipo que nos dice la Escritura, que era un tipo apasionado. David era un tipo apasionado. Y como tipo apasionado me imagino, ¿cierto? Pero tenemos que ser apasionados también. Pero apasionados dirigidos por el Espíritu Santo. Para darle gloria a Dios, no darle gloria a esto que se desarma. Miren versículo 3, una vez más ahí en 2 Samuel 11. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora, David, para un poquito. Esta es la hija de alguien, es como que le está diciendo esta persona. Esta es la hija de alguien, pero mirá, es la esposa de alguien también. David, tranquilo porque ya estás pecando mirando nada más. Tranquilo porque acá tenés una hija de alguien, pero tenés la esposa también de alguien. Claro, David, ¿quién se le iba a negar si era el rey? Y dicen mujer de Urías Eteo. Y este tipo, David se tendría que haber detenido ahí. Era una mujer casada. David, olvídate, está casada. No es cualquier mujer. ¿Saben cuántas mujeres tenía David en este tiempo? David tenía 7 mujeres y 10 concubinas. 17 mujeres tenía David en este tiempo. Y sabe, eso me hace pensar también. Porque decía, ¿y habrá tenido satisfacción este David con Betsabé en esa noche? Y sí, sin duda sí. Era una mujer hermosa, nos dicen, muy hermosa. Pero ¿cuánto le duró realmente? Una sola noche. Y después tuvo que enfrentar todas las consecuencias que ya vamos a estudiar un poquito más adelante. David conocía las Escrituras, David conocía a Dios, había declarado, ¿cierto?, Dios que tenía que ser hombre de una sola mujer y David era un polígamo que tenía 7 mujeres y 10 concubinas, como le dice. Ahora, acá vemos el patrón de conducta, ¿no?, de este hombre. Ahora, ¿qué nos dice o qué nos puede decir esto? Siendo que tenía 17 mujeres que deseaba otra más. Yo saco un principio acá. Que el que no se conforma con una no se conforma con cientos. Y tal vez alguno pensará, ay pastor, pero me quiero confortar con cientos. No, nunca vas a encontrar satisfacción en cientos o en miles. Y por ahí algunos dicen, no, pero es que el hombre, y permítame la expresión, porque dicen, el hombre es bien macho, tiene que andar. No, macho es cuando se quedan con una sola. No es el macho que anda por todos lados, porque los perritos andan por todos lados también, ¿eh? Y yo he escuchado lamentablemente, cuando uno mira acá, dice en el versículo 4, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y este es un versículo que no me gusta absolutamente para nada. Porque acá en este versículo ustedes no ven absolutamente nada de amor. Acá en este versículo no ven absolutamente nada de respeto por esa mujer. Acá en este versículo no veo, es como si fuera un perrito. Encuentra a alguien para hacerlo, le gustó, pum, lo hace, chau, y te va para tu casa y se acabó. ¿Qué tipo de personas son esas? Y escuche, he escuchado cantidad de testimonios de personas que por una canita al aire o por una aventurita nada más han tirado por tierra, han tirado por borda, como decimos, toda su familia, han tirado por borda toda su vida, su testimonio, por una canita al aire. No vale la pena. No vale la pena. Así que la tentación necesita la primera oportunidad para convertirse en pecado, nada más. Pero el segundo punto, que la tentación, y quiero que miren la Biblia, por favor, conmigo ahí, la tentación es progresiva. La tentación es progresiva.
Observen verbos. Le voy a hacer ver algunos verbos. Vamos a estudiar esto. Versículo 2. Vio desde el terrado, dice. Vio. ¿Lo notaron? Anote ahí si quiere, raya la Biblia. Vio. No tiene nada de pecado con ver. Acuérdense que dijimos eso. No hay pecado con ver. Versículo 4. Y envió David mensajeros. Y envió. Fue a preguntar. ¿Hay algo malo en preguntar? Bueno, depende. Pero podemos darle lugar a dudas. ¿Cierto? No, no hay nada malo en preguntar. Es decir, ver, preguntar, no hay nada de malo. Ok. Pero mire lo que dice el versículo 4 después. Tercer verbo, la tomó. Ahí está. El cuarto verbo, durmió con ella. La tentación es progresiva. Vio, preguntó, la tomó y durmió con ella. De esa manera trabaja la tentación con nosotros. Empieza una primera reacción nada más. Pero si no reaccionas al principio y te das cuenta, bueno, caes. Seguro. Así que la tentación necesita la primera oportunidad para convertirse en pecado. La tentación es progresiva, hasta que se convierte entonces en pecado. Y el tercer punto, cada tentación tiene una salida. Y quiero que escuchen bien acá. Alguien dijo, en las mismas escaleras que David subió al terrado, son las mismas escaleras que podría haber bajado David también. Yo digo, qué inteligente ¿no? Pero después, leyendo el artículo, me di cuenta de lo que él estaba diciendo. Claro que me di cuenta. Por la misma escalera que llevaron a David al terrado, lo podían llevar también abajo. Pero David prefirió quedarse arriba en el terrado. ¿Me entienden ahora? David podría haber subido, haber visto eso y haber bajado porque no quería saber nada. No, él se quedó ahí arriba. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Un versículo que está totalmente distorsionado tantas veces por los creyentes. Primera de Corintios 10, 13. Escuche, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentado, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar esa tentación. Ahora, déjenme hacer un paréntesis cortito con respecto a esto. Porque muchas veces les digo, Dios, y lo he escuchado en el ambiente cristiano, decir, Dios jamás va a permitir una prueba tan grande que nosotros no podamos soportar. Totalmente equivocado. Lo que dice ese versículo es que Dios no va a permitir, ¿cierto?, que tú sufras una tentación, no prueba, tentación lo suficientemente grande que tú no puedas soportar. Que Dios siempre te da la salida. Pero en cuanto a prueba se refiere, yo considero, y personalmente se lo digo, no estoy dogmatizando con esto, pero personalmente creo que todas las pruebas que Dios nos manda somos incapaces de pasar esa prueba. ¿Y por qué somos incapaces? Porque mirándolo a Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es el Señor quien me da la fuerza. ¿Cómo voy a enfrentar una enfermedad terminal si no es por el poder del Señor? ¿Cómo voy a enfrentar la pérdida de un ser querido si no es por el Señor? ¿Cómo voy a amar al enemigo si no es por el Señor? ¿Cómo voy a hacer el bien al que me aborrece si no es por el Señor? ¿Te das cuenta? Todas las pruebas que Dios nos manda son todas pruebas que no las podemos pasar sin el Señor. Por eso, ¿qué fue? En Juan 15 que el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Dónde está la soberbia del hombre, no? Cierren el paréntesis, por favor. Pero acá lo que notamos en 1 Corintios 10, 13, que Dios nos da la salida a cada una de las tentaciones. Dios lo prometió y Dios da la salida. Él proveerá la salida. Así que yo soy responsable si caigo o no caigo en la tentación. Y a muchos no les gusta cuando yo digo estas cosas, pero el asunto es que yo peco porque yo quiero pecar. Y me dirán, no, la carne es macana, ¿qué carne?
Cuando yo peco es porque quiero pecar, porque yo decido deliberadamente decirle, Dios, I don't care. No me interesa lo que tú dices, no tengo temor de Dios y hago lo que yo quiero porque mi vida es mía. Porque si yo dijera, no es así, pastor, estás equivocado, entonces en vano murió Cristo en la cruz. En vano dice la palabra que el Señor venció la muerte y venció el pecado. ¿Amén o no? ¡Wow! Me sorprende, ¿eh? ¿Dios venció el pecado o no en la cruz? ¿Dónde está el pecado entonces? Ya no tiene efectividad en el creyente. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y vivo lleno del Espíritu, ya el pecado está bien. Las tentaciones están ahí, ¿eh? Ojo, esas no se van a ir. Pero yo tengo el poder en Cristo Jesús de decirle no al pecado. Puedo salir victorioso. No dice la palabra en Romanos 8 que nosotros somos más que victoriosos en el Señor. ¿Para qué entonces somos victoriosos? Bueno, de eso está hablando entonces, de esa victoria. Ahora, esto nos deja en una posición un poco delicada, muy delicada. Porque piense un poquito acá en esto. Si Dios me dice que Él me va a dar la salida para cada una de las tentaciones, ¿con qué cara puedo yo decir, Señor, perdóname porque no pude, fue demasiado para mí? Si dice que en cada tentación Dios te va a dar la salida, ¿te das cuenta de lo que te quiero decir? Significa que cuando yo caigo en una tentación soy yo responsable. Yo solamente soy el responsable, no Dios. Dios me está dando la salida. Busca la salida de Dios, que es otra cosa. Ahora es interesante porque dice en el versículo 4, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Saben que las mujeres cuando terminaban el periodo, en el Antiguo Testamento les ordenaba tomar un baño de purificación? Y biológicamente no es muy común que esta mujer estaba, para que me entiendan el contexto acá, ella estaba tomando un baño de purificación. Es decir, que recién había terminado el periodo de esta mujer. Es decir, que si hablamos en casos normales, lo regular, estamos hablando del 8º día. Y biológicamente no es muy común que en el 8º día la mujer quede embarazada. Queda así más el día 13, 15, 14, 16, ¿cierto? Pero no el 8º día. Ahora, lógico, puede quedar en cualquier momento embarazada, no estoy diciendo eso es por lo general. Pero mi mente, tal vez mi mente un poco mala, me llevó a pensar, si David no especuló con eso, David ha dicho, terminó recién, se estaba bañando, perfecto, ahora no va a quedar embarazada, ¿cierto? Ahora es cierto que nosotros podemos pensar lo que querramos, pero el Señor tiene la última palabra también, ¿no? Lo cierto es que acá pasan semanas y esta mujer viene y le da la noticia que había concebido, que estaba embarazada. Y entonces eso me lleva al 4º punto. Primer punto, que la tentación necesita una sola oportunidad para convertirse en pecado. La tentación es progresiva, el 2º punto. Tercer punto, cada tentación tiene una salida, así que somos responsables delante del Señor. Y 4º punto, el pecado no confesado a menudo se convierte en un pecado agravado. En otras palabras, el pecado no confesado a menudo es un pecado que se hace cada vez más grande. Dice el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo estoy encinta. ¿Saben? Si David se hubiese arrepentido, no, a nosotros nos dice primera de Juan 1:9, ¿no? Que si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos haber terminado con el pecado confesándolo a Dios, lo podría haber hecho, pero Él lo guardó. Cuando tratamos de guardar el pecado, al final no hacemos absolutamente nada, al contrario. Miren versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab
y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Mire la mente de David, ¿no? Después dijo a David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la casa real. Quiere decir que David lo que quería hacer era tapar su pecado, deliberadamente. David lo que quería es que este hombre, Urías, su esposo, el esposo de esta mujer, tuviera relaciones con la mujer y después sí, viejo, el hijo es tuyo, yo no nada que ver. O sea, lo que quiso acá es tapar nada más. Y sabe, me llama la atención y me llama poderosamente la atención cuántas veces nosotros como hombres queremos engañar y podemos engañar a las personas. Pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Me podés engañar a mí, pero a Dios jamás. Y David tendría que haber pensado, él conocía bien a Dios. Después de todo era el hombre que andaba según conforme al corazón de Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra. Y es ridículo eso, pero es tan humano. Todos en algún momento hemos querido tapar el pecado. Y para tapar un pecado tenemos que con otro pecado más. ¿Por qué piensan ustedes que mucha gente no quiere saber nada con Jesús? Bueno, justamente por eso. Porque al mundo le encanta encubrir el pecado. Pero el pecado siempre digo que es igual que la basura. Y les voy a dar un ejemplo que a esta hora no cae muy bien, pero se los voy a dar de todos modos. ¿Vieron cuando nosotros tenemos el tarro, el container ese verde? Y metemos todas las bolsitas de la comida, el composter ahí. ¿Vieron cuando hay muchos días de calor lo que pasa? El gusano y sale todo eso y es horrible, ¿cierto? Y el olor. Bueno, el pecado es igual. Si tú lo vas metiendo y lo vas metiendo y lo vas metiendo y cada vez tiene más, el pecado al último hiede. Y al último entonces explota todo. Y eso es lo que pasa acá. Ahora, siguiendo más adelante, ¿quién era este Urías? Bueno, no lo dice acá, pero Urías era uno de los 30. Fíjense la mentalidad de David, por favor. Urías era uno de los 30 hombres valientes que él tenía. Por eso Urías vivía cerquita del palacio del rey. Él estaba muy cerquita de la casa de ahí. Por eso es que este hombre la pudo ver. ¿Se acuerdan? Si quieren después entrar en la historia, miren cuando David huye de Saúl, de su suegro, del papá de Jonathan, cómo justamente Urías lo ayuda a él. Era un tipazo este hombre. Ahora, Urías era el hijo de padres heteos que se convirtieron al judaísmo y le dieron por nombre Urías. Mi luz es Yahweh. Miren qué bonito nombre, Urías. Dice allí, mi luz es Yahweh. Versículo 9 al 10. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste de tu casa? Yo me imagino a Urías en ese momento diciendo, ¿por qué el rey se preocupa tanto por mí? Si me acuesto o no me acuesto con mi mujer, porque no es el rey de Israel, no tiene bastante trabajo, ¿qué se preocupa por mí? Versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el camino. ¿Y había yo de entrar a la casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y acá a David se le complican las cosas muchísimo porque David está tratando con un hombre digno, con un hombre íntegro, con un hombre que tiene ética, con un hombre que tiene principios, que no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Versículo 12. Y David dijo a Urías, ¿qué edad tiene? David dijo, no salí con esta, pero vamos a probar otra cosa. Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquella noche y aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Nada cambió.
Mala intención, lo quiso emborrachar para que fuera ni siquiera borracho este tipo lo hacía. Y acá me gusta porque este hombre quería emborracharlo para sacarle algo, ¿no? Para salir con las suyas. Estaba pensando, no sé por qué, se me fue la mente. Ojo, chicas, las jovencitas, bueno, ahora están todas, salieron las jovencitas hoy, este fin de semana, pero ojo cuando por ahí salen con alguien que no conocen y simplemente le ponen alguna cosita en la bebida y se acabó. Bueno, tenemos algunas ya, y se acabó. Hay que tener mucho cuidado. Este hombre lo que quería hacer David era emborrachar, entonces para salir con la suya. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta. Como no salió con la suya, la envió por medio de manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Entonces envió a Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y también murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás, si este hombre se pone malo y dice, pero ¿cómo hicieron? Y empieza a hablar David, todo eso, simplemente tú le dirás, tu siervo Urías eteo es muerto, lo que tú querías. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab lo había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por eso, whatever, dicen acá los pibes, whatever, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. ¿No nos habla eso del carácter de este hombre? ¿Cómo una persona puede ocultar algo así, no? Bueno, eso es simplemente la carne. Es la carne. ¿Recuerdan que al principio hablamos de la lucha de la carne con el espíritu? Bueno, justamente la carne. Cuando hablamos de la lucha de la carne con el espíritu, por eso la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confiara en el hombre. Yo cambiaría un poquito eso. Maldito el hombre que confía en sí mismo también. Porque somos capaces de hacer cualquier cosa. Versículo 26. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Saben que algunos piensan que Betsabé tuvo algo de responsabilidad acá? ¿Por qué se estaba bañando ahí arriba, cierto? ¿Por qué? ¿Saben? La Biblia no dice absolutamente nada de la mujer. No dice absolutamente nada. La Biblia lo hace a David responsable de todo. Por eso en el versículo 27 dice, mas esto que David había hecho, no Betsabé, que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto es una tragedia de diferentes niveles. Porque probablemente lo peor acá es que perdió la vida un gran hombre como fue Urías. ¿Por qué? Porque David quería ocultar su pecado.
Ahora tenemos a una viuda. Piensen esto. Tenemos a una viuda. Oh, el rey se responsabiliza de la viuda. Oh, que viene el rey, la trae a su casa. Oh, que viene el rey, ahora tiene un hijo con la viuda. Qué bueno, ¿cierto? Y entonces David estaba ahora como si era el héroe de la película. Bueno, hasta que llega Natán, ya lo vamos a ver la próxima semana. Y Natán lo confronta con el pecado. Pero no quiero dejarlos mal, porque en el momento en que Natán, el profeta Natán, lo confronta con el pecado, es el momento en que este hombre se arrepiente inmediatamente. David no era un hombre perfecto, ya lo estamos viendo. Es un hombre lleno de faltas, como tú y como yo. Pero ¿por qué la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué? Porque este hombre cuando pecaba se arrepentía y reconocía que se había equivocado y arreglaba las cosas con el Señor. Y esto, lo que nos recuerda a nosotros, es que tenemos un Dios misericordioso. Lo que nos recuerda esto a nosotros es que tenemos un Dios lleno de gracia. Y que no interesa por supuesto, pero no interesa en este sentido de si hemos pecado y cuán grande ha sido el pecado. El Señor lleno de misericordia y gracia nos perdona cualquiera sea el pecado cuando vamos a Él y nos arrepentimos de todo corazón. Ahora, al principio le dije, todos los pecados tienen sus consecuencias. Dios es un Dios de gracia. Dios, no me voy a cansar, es un Dios de misericordia. Pero las consecuencias no te las saca nadie. Porque David jamás gobernó, a partir de ese momento, David jamás gobernó como lo había gobernado antes a Israel. A partir de ese momento fue un padre totalmente diferente como lo había sido anteriormente. A partir de ese momento, el líder que era David ya no era el mismo líder de antes. ¿Por qué? Porque pagó las consecuencias. Tuvo un efecto devastador en su vida. Si bien Dios es un Dios misericordioso y lleno de gracia, las consecuencias del pecado las vamos a sufrir. Que eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dios es un Dios misericordioso con David. Y lo vamos a ver la semana que viene, porque al haber hecho eso y haber roto la ley, lo que merecía David era la muerte instantánea. Y David se lo perdonó. Pero a la final David terminó, imagínense, como líder de Israel, quedó re mal. Como padre con sus mujeres y su hijo, quedó pésimo. Con el pueblo, con la familia, quedó pésimo. Miren si vale la pena caer en una tentación. Por supuesto que no. Ahora, Dios trae sanidad. Cuando nos acercamos humildemente a Dios y le pedimos perdón. Dios trae sanidad cuando reconocemos que somos débiles y somos vulnerables, pero en Él somos fuertes. Pero recurrimos al Señor. Y esa es la historia entonces de David con Betsabé. Una historia triste, lamentablemente, pero que nos deja muchísima enseñanza. Vamos a orar. Y mientras oramos, cualquiera sea la situación tuya, si estás en cualquier tentación, o si has caído en adulterio, o si tu cónyuge ha caído en adulterio, este es el mejor tiempo para pedirle perdón al Señor, el mejor tiempo para restablecer esa relación, y es el mejor tiempo entonces para recurrir a la misericordia y gracia de nuestro Padre. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias, como decíamos al principio, Señor, gracias porque tu palabra no solamente nos dice las cosas bonitas, los éxitos, los triunfos de cada uno de estos grandes hombres de la fe, sino también nos muestra la otra cara, Señor, la debilidad, la parte humana. Gracias, Padre, porque nos has dejado esto, para que nosotros ahora podamos aprender. Y Padre, yo te pido, porque sé que tú eres el Dios misericordioso y lleno de gracia, que tú nos fortalezcas cada día, Señor. Que frente a las tentaciones que tenemos, que son diarias, Señor, podamos resistir con tu palabra como hizo Cristo en el desierto. Y podamos echar mano a ese poder que tenemos en el Espíritu. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Padre, no permitas que caigamos en tentación. Danos siempre esa salida como tu palabra lo declara. Y ayúdanos a salir victoriosos de cada una de ellas. Y Padre, si hay alguna persona, estamos hablando de este pecado de adulterio en este caso, si hay alguna persona que está sufriendo eso en su familia, yo te ruego tu sanidad, Señor, para que sanes esos corazones, sanes esas almas, Señor. Y si hay cualquier otro tipo de tentaciones que tengamos, Padre, que podamos siempre echar mano a ti, que podamos siempre recurrir a ti y poder salir por esa salida que tú nos das. Padre, te amamos. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí. Y si hay alguna persona que aún no te conoce, Señor, yo te pido por esa alma en este momento. Y si hay alguien que aún no ha recibido a Cristo Jesús, este es el mejor momento para hacerlo. La palabra del Señor dice que el mismo Señor se proclama: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la manera que tenemos para llegar al Padre es aceptando al Hijo. ¿Cómo? Pidiendo perdón por nuestro pecado y creyendo que Dios envió a su Hijo, murió en una cruz, resucitó al tercer día, y todo aquel que en Él cree ahora tiene vida y vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Cristo y quiere hacerlo, levante la mano si quiere. Y yo oro por usted. Y lo guío en esa oración. Y si no lo quiere hacer, levantando la mano y lo quiere hacer de ese lugar de donde está sentado, simplemente dígale: Señor, Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento. Te entrego todas mis debilidades, mis derrotas, mis fracasos. Y creo en Cristo. Y lo acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. Padre, una vez más, gracias. Bendícenos y dan una semana en victoria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.